Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 145 y el título de la reflexión de hoy es Nacer de nuevo. Las lecturas las encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulos 23 y 24, el Salmo 144 y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 21. Hoy vamos a ver a través de las últimas palabras de David y el encuentro de Jesús con Nicodemo, que el Señor nos invita a comprender que la vida espiritual no consiste en conocimientos religiosos vacíos. A veces tenemos mucha bibliología, pero no hay una transformación interior. Y esa transformación interior solamente se da a través de la comunión con el Espíritu Santo, y eso significa nacer de nuevo. Es permitirle al Espíritu que nos transforme, que saque esa vieja manera de pensar y que los conceptos de Dios sean instalados en nuestro interior. Y mira que si todos naciéramos de nuevo, tendríamos una Colombia y un mundo mejor. En 2 de Samuel 23 encontramos las últimas palabras del rey David, después de una vida llena de victorias, de muchas equivocaciones, de guerras, de caídas y también de restauración. David reconoce que todo lo que logró, todo lo que vivió, fue gracias a que Dios estuvo en su vida. Él comprendió que el verdadero liderazgo nace del temor del Señor y de la justicia. Por eso declara: el que gobierna en el temor de Dios será como la luz de la aurora. Y recordemos que el temor no es miedo de Dios, no. El temor significa que tú sabes que te lleva por un camino de oscuridad y decides no hacerlo, porque sabes que tienes un Dios de amor que te ha rescatado, que te ha liberado por la obra de Cristo en la cruz. Eso es temor de Dios. No es ese miedo que uno siente cuando alguien lo quiere coaccionar y termina uno haciendo las cosas por ese miedo. No, el temor de Dios es amarlo tanto que tú decides seguir por el camino que Él te ha marcado. David ya no hablaba desde el orgullo de un rey poderoso, sino desde la humildad de un hombre que ha aprendido a depender de Dios. Por eso David vivió un proceso para poder realmente tener esa dependencia firme en el que le dio el trono. Sus palabras finales reflejan una madurez espiritual, porque él entendió que la grandeza no estaba en su poder, sino en dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Por eso cuando tú escuchas hablar a alguien, tú sabes qué hay dentro y tú sabes qué lo gobierna. Si lo gobierna el Espíritu de Dios o lo gobierna los deseos y las pasiones de la carne. También se mencionan los valientes de David, hombres que lucharon, perseveraron y arriesgaron su vida. Pero detrás de cada victoria humana hay una verdad más grande y profunda, que fue el Señor quien alcanzó la victoria. No depende de nuestras fuerzas. En realidad es Dios el que nos sostiene y el que nos da la victoria. Es Él. Detrás de cada cosa es Él. Todo lo que tú logres es porque Él te ha puesto ese querer, te ha dado la fuerza de voluntad y te ha ayudado. Y es el Espíritu Santo que te corrige y te muestra lo que debes mejorar. Entonces no nos traguemos las flores, porque no se trata de nosotros, sino de el Espíritu Santo que mora y gobierna en cada uno de nuestros corazones. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 23. Últimas palabras de David. Estas son las últimas palabras de David. David, el hijo de Jesé, el hombre a quien Dios ha enaltecido, el rey escogido por el Dios de Jacob, el dulce cantor de himnos de Israel, ha declarado: el Espíritu del Señor hablaba por medio de mí. Su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, el protector de Israel me ha dicho.
El que gobierne a los hombres con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora, como la luz del sol en la mañana sin nubes, que hace crecer la hierba después de la lluvia. Por eso mi descendencia está firme en Dios, pues Él hizo conmigo una alianza eterna, totalmente reglamentada y segura. Él me da la victoria completa. Él me da la victoria completa y hace que se cumplan todos mis deseos. Pero todos los malhechores serán como espinos desechados que nadie toma en la mano. Para tocarlos se toma un hierro o una lanza y se les echa en el fuego para que se quemen por completo. Vemos que ahí decía David que el Espíritu hablaba por medio de él. Antes solamente los profetas y los escogidos por Dios tenían esa gracia de que el Espíritu los visitara. Pero ahora, por la obra consumada de Cristo en la cruz, Dios habita dentro de nosotros. Así que tú no necesitas buscar consejo externo, sino interiorizar y escuchar esa voz de Dios dentro de ti. Que si tú no tienes claridad, pues hablas con una persona para que te ayude a aclarar lo que Dios ya te ha dicho. Porque Él dijo que escribiría esas verdades en cada uno de nuestros corazones por el Espíritu Santo. Héroes del ejército de David. Estos son los nombres de los mejores soldados de David. Isbosé el Acmonita, jefe de 2-3 más valientes, que en una ocasión mató 800 hombres con su lanza. Después de él seguían Eleazar, hijo de Do, el Ahoita, que era uno de los 3 más valientes. Estuvo con David en Pasdamín cuando los filisteos se juntaron allí para la batalla y los israelitas se retiraron. Pero él se mantuvo firme y estuvo matando filisteos hasta que la mano se le cansó y se le quedó pegada a la espalda. Aquel día el Señor alcanzó una gran victoria. Luego el ejército siguió a Eleazar para apoderarse de lo que se le había quitado el enemigo. Tras Eleazar seguía Sama, hijo de Agüe el Ararita. Cuando los filisteos se reunieron en Lei, donde había un campo sembrado de lentejas, las tropas israelitas huyeron ante ellos. Pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Así el Señor alcanzó una gran victoria. Una vez en el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 valientes fueron a encontrarse con David en la cueva de Adulam. Las fuerzas filisteas estaban acampadas en el valle de Refaín. David se hallaba en la fortaleza al tiempo que un destacamento filisteo se encontraba en Belén. David expresó este deseo: ojalá alguien me diera de beber agua del pozo que está en la puerta de Belén. Entonces los 3 valientes penetraron en el campo filisteo y sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor, diciendo: el Señor me libre de beberla. Sería como beberme la sangre de estos hombres que arriesgaron sus vidas y fueron a traerla, y no quiso beber. Esta hazaña la realizaron los 3 valientes. Abisai, hermano de Joab e hijo de Zeruía, era jefe de los 30 valientes. En cierta ocasión atacó a 300 hombres con su lanza y los mató. Así ganó fama entre los 30 y recibió más honores que todos ellos, pues llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joiada, del pueblo de Capsel, era un hombre valiente que realizó muchas hazañas. Él fue quien mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Un día que estaba nevando, bajó a un foso y allí dentro mató a un león. También mató a un egipcio de gran estatura que iba armando con una lanza. Benaías lo atacó con un palo, le arrebató la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esta acción de Benaías, hijo de Joiada, le hizo ganar fama entre los 30 valientes y recibió más honores que ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Y David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo, de Belén, Sama de
Arod, Elica también de Arod, Eles de Paltita, Ira hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Natot, Sibecai de Usa, Salmón el Ahoita, Maarai de Netofa, Eleg hijo de Bana, también Netofa, Itaí hijo de Ribaí, de Gibea, que está en el territorio de Benjamín, Benaías de Piratón, Idai del arroyo de Gaz, Abi-Albón el Arbatita, Asmaved de Baurim, Eliab el Salbonita, los hijos de Jasé, Jonatán, Sama el Aririta, Ainán hijo de Sarar, también Aririta, Elifelet hijo de Asbaí hijo de Maca, Elián hijo de Aitufel de Gilo, Esraí de Carmel, Parai el Arbita, Igal hijo de Natán de Soba, Bani de Gad, Selec de Amón, Narai de Beroc, asistente de Joab, hijo de Zeruía, Ira de Hatir Gareb y también Hatir, y Urías elitita, en total 37. En Samuel 2:24 vemos otro momento importante. David decide hacer un censo del pueblo, confiando más en el número de sus soldados que en la protección divina. Era una tentación sutil poner la seguridad en el poder humano y no en Dios. ¿Cuántas veces nosotros también nos hacemos lo mismo? Confiamos más en el dinero, en nuestras capacidades, en nuestros contactos, en la apariencia, en el reconocimiento, creyendo que allí está nuestra seguridad. Pero Dios permite que David comprenda que sin él nada permanece firme. Lo más hermoso es que después de pecar, David reconoció su pecado y se arrepiente sinceramente. ¿Por qué? Porque el Espíritu le mostraba. Y hoy nosotros lo tenemos, mira que eso es maravilloso, porque el Espíritu Santo es el que nos da la convicción de pecado, porque nosotros siempre nos creemos buenos. Vamos a leer 2 Samuel 24. David censa la población. El Señor volvió a encenderse en ira contra los israelitas e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey ordenó a Joab, jefe del ejército, que lo acompañaba: recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hace el censo de la población para que yo sepa cuántos habitantes hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor Dios de su majestad aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora, y que su majestad viva para ver. Pero ¿para qué desea su majestad hacer un censo? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y los jefes del ejército, y por lo tanto Joab y los jefes del ejército se retiraron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Atravesaron el río Jordán y comenzaron por Aroer y por la ciudad que está en medio del valle en dirección de Gad y Jazer. Después fueron a Galad, a Cades en el país de los hititas, llegaron luego a Dan y desde Dan dieron la vuelta por Sidón. Después fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos hasta salir al sur de Judá a Beerseba. Al cabo de 9 meses y 20 días y tras haber recorrido todo el país llegaron a Jerusalén. Joab entregó al rey las cifras del censo de la población y resultó que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra y 500,000 en Judá. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. A la mañana siguiente, cuando se levantó David, dijo el Señor al profeta Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile: de mi parte,
que le propongo 3 cosas y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿3 meses huyendo de la persecución de tus enemigos? ¿O 3 días de peste en el país? Piensa y decide lo que he de responder al que me ha enviado. Y David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es grande y no en manos de los hombres. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel, y desde aquella misma mañana hasta la fecha indicada, y desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Y cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, le pesó al Señor aquel daño y le ordenó al ángel que estaba hiriendo al pueblo: basta, ya no sigas más. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Araúna el Jebuseo trillaba el trigo. Y cuando David vio al ángel que hería a la población, dijo al Señor: yo soy el que ha pecado, yo soy el culpable, pero ¿qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia. Vemos que David sabía que Dios iba a ser misericordioso. Era mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque nosotros nos falta pelo para el moño para vivir en esa gracia de Dios. Por eso todos los días hay que pedirle que podamos vivir en esa gracia que Dios derramó para nosotros. David levanta un altar. Aquel mismo día Gad fue a ver a David y le dijo que levantara un altar al Señor en el lugar donde Araúna el Jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho por orden del Señor. Araúna estaba mirando a lo lejos cuando vio que el rey y sus servidores se dirigían hacia él. Entonces Araúna se adelantó e inclinándose delante del rey le dijo: ¿a qué se debe la visita de su majestad a su criado? David respondió: quiero comprarte el lugar donde trillas el trigo para construir allí un altar al Señor a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Araúna le contestó: toma a su majestad lo que le parezca mejor y ofrezca holocaustos. Aquí hay toros para el holocausto y los trillos y los yugos de las yuntas pueden servir de leña. Todo esto se lo doy a su majestad. Además Araúna exclamó: ojalá su majestad pueda complacer al Señor su Dios. Pero el rey le respondió: te agradezco, pero tengo que comprártelo todo pagándote lo que vale, pues no presentaré al Señor mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. De esta manera David compró aquel lugar y los toros por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Entonces el Señor atendió las súplicas en favor del país y la peste se retiró de Israel. Mira, recordemos que después de Cristo Jesús no hay ningún otro sacrificio por el pecado. Él murió y ese fue el sacrificio que nos limpió, o sea, que borró toda nuestra lista de decretos y de deudas una vez y para siempre. Ya no tenemos que hacer un sacrificio para recibir el favor de Dios, porque ya fue derramado ese amor, esa gracia en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. No hay que hacer nada, solo recibir, permitir que esa gracia nos transforme, pasar tiempo con Él, como pasaban Adán, como pasaba Enoc. Ese es el sueño de Dios. Pasemos tiempo a solas con Él para ser transformados a la estatura del varón perfecto. Y el Salmo 144 continúa en esta actitud de dependencia. David proclama que el hombre es muy frágil, pasajero como una sombra que desaparece. Sin embargo, Dios cuida de nosotros, nos protege y nos fortalece. Salmo termina diciendo: feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, porque la verdadera felicidad no está en lo que tenemos, está en vivir bajo la presencia y la voluntad de nuestro amado Dios. Leamos este salmo: gratitud de un rey a Dios. De David: bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite,
mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que tanto le estimes? El hombre es como un suspiro, su vida pasa como una sombra, Señor. Descorre la cortina de los cielos y baja, toca los montes para que echen humo. Lanza sus flechas los relámpagos y haz huir en desorden a tus enemigos. Extiende tu mano desde lo alto y líbrame del mar inmenso. Líbrame del poder de la gente extraña, de los que dicen mentiras. Levantan su derecha para jurar en falso, Señor. Voy a cantarte una canción nueva, voy a cantarte himnos en el salterio. Tú me das la victoria a los reyes, tú que libraste a tu siervo David. Líbrame de la espada mortal, líbrame del poder de la gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para jurar en falso. Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín, nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Nuestros graneros están llenos, repletos de toda clase de alimentos. Nuestros rebaños aumentan por millares, por miles y miles en nuestros campos. Nuestras vacas quedan preñadas y no tienen su cría antes de tiempo. No hay gritos de alarma en nuestras calles. Feliz el pueblo que tiene todo esto. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Dios es nuestro Señor. Agradezcámosle por cada cosa que hace, porque Él todos los días está hablando y está obrando en nuestro interior. Y en el Evangelio encontramos uno de los diálogos más profundos que Jesús tuvo, el encuentro con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel, un hombre religioso y respetado, pero aún así sentía que algo le faltaba porque estaba muy lleno de conocimiento de Dios, pero no de Dios. Por eso busca a Jesús de noche porque no quería ser reconocido, buscando al que todos querían matar. Jesús va directo al corazón. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo piensa de una manera humana y pregunta, ¿cómo alguien puede volver del vientre de su madre? Pero Jesús hablaba de un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo significa dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar, de vivir, de amar y relacionarnos con Dios. Nacemos de nuevo cuando aceptamos el regalo de Jesús, ese regalo de gracia que fuimos salvos por su obra consumada en la cruz. Ahí el Espíritu empieza a crecer cada vez que vamos a la intimidad con Dios y leemos la palabra. No basta con conocer de Dios, es necesario permitir que Dios cambie nuestro corazón. Mucha gente versada en conocimiento de Dios, pero no se ve, no se les ve en su vida, y eso es lo que realmente importa. Muchas personas viven cerca de la religión, pero lejos de la transformación. Pueden conocer oraciones, asistir celebraciones o saber muchas cosas de la Biblia, pero seguir viviendo con resentimiento, orgullo, egoísmo o vacío interior. Jesús nos enseña que la vida nueva viene del Espíritu. Nacer de nuevo significa dejar atrás la vieja vida para comenzar una nueva vida con Cristo. Es permitir que la luz entre en nuestras oscuridades, es abandonar aquello que nos aleja de Dios, es dejar de vivir solo para nosotros mismos y comenzar a vivir para Él. Y en este medio de este diálogo aparece una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Ese es el centro de nuestra fe, el amor de Dios. Jesús vino no para condenarnos, sino para salvarnos. Él conoce nuestras caídas, nuestras luchas, nuestros pecados, pero aún así nos ofrece una oportunidad. Bueno, y vamos a leer este evangelio. Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Si tú no
aceptas el regalo de la cruz. ¿Cuál fue? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder recibir esa gracia inmerecida. Entonces no puedes ver, porque con los ojos de la carne no puedes ver lo que es espiritual. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu, porque el Espíritu es dinámico y Él nos marca caminos que nosotros a veces ni nos imaginamos. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: tú que eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. O sea, es creer que eso lo ganó Cristo para nosotros. Si yo creo en lo que Él hizo, eso lo recibo y el Espíritu Santo empieza a morar, porque ese fue el regalo, el guía que nos iba a ayudar en este proceso de transformación. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra disciplina, no es nada de lo que nosotros hagamos, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El amor de Dios para el mundo, un amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Claro, si tú estás haciendo algo que no se puede saber a la luz, tú no buscas la luz, porque no quieres ser descubierto. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no quede descubierto lo que están haciendo. Claro, si tú tienes un pecado fuerte, algo oculto, tú no quieres ir a la luz para no ser desenmascarado. Pero mira que es sino decirlo y tú empiezas a ser libre y empiezas a dejar todas esas cosas que te fueron encadenando y que te van quitando el gozo, la paz y la alegría. Pero los que viven de acuerdo a la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen está de acuerdo con la voluntad de Dios. Qué texto maravilloso, el amor de Dios por cada uno de nosotros, porque Él tiene muchos hijos, pero conoce tu nombre de memoria. Hoy el Señor nos está preguntando, ¿estamos dispuestos a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Eso es nacer de nuevo. ¿Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida? Es necesario creer en esa obra consumada de Cristo en la cruz para poder recibir ese regalo de amor. Tal vez llevamos años caminando en fe, pero aún así hay áreas en nuestra vida que necesitan ser renovadas. Dios quiere hacer algo nuevo en ti y en mí, pero para recibirlo debemos ir confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia, o sea, recibir esa luz que nos va a transformar y nos va a mostrar cada una de nuestras zonas oscuras, porque Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros, que hoy podamos acercarnos con sinceridad a Jesús
con humildad y permitir que el Espíritu Santo haga renacer nuestra alma, porque cuando Dios transforma el corazón, comienza verdaderamente una vida nueva. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le decimos al Padre de amor que aceptamos el regalo de gracia de Cristo en la cruz, que creemos en su obra consumada, que nos justificó, que borró toda la lista de decretos que eran contrarias a nosotros y las clavó en la cruz. Y cuando fuimos justificados, Él resucitó y nos dio como arras al Espíritu Santo. Hoy te aceptamos como nuestro Señor, te ponemos en el centro de nuestra vida y permitimos que tú gobiernes todo nuestro interior. Ayúdanos a crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.